Buenas tardes. La idea de este video es ayudarlos con uno de los puntos que quedaron del trabajo anterior de reacciones nucleares que algunos me preguntaron. El tema de cómo se resuelven las ecuaciones nucleares. Primero, para repasar y recordar un poco, pongamos en este punto. Las desintegraciones radiactivas o las transmutaciones nucleares son reacciones muy distintas a las reacciones químicas. Por lo tanto, para escribirlas hay que tener ciertos puntos claros que son muy distintos entre ellas. Como primer punto y algo que tienen en común ambos tipos de ecuaciones es que debo utilizar el símbolo correspondiente de los elementos. Aquí una de las diferencias es que también tengo que aclarar la cantidad de protones y neutrones que estarán presentes en estas reacciones. Teniendo en cuenta los tres tipos de radiaciones, nos quedaría lo siguiente. En el caso de la radiación alfa, ¿sí?, la cual tiene una masa de 4, ya que tiene 2 neutrones y 2 protones, los cuales están expresados en el subíndice, ¿sí? Entonces, la parte del exponente, la masa, parte del subíndice, cantidad de protones. En el caso de la partícula beta, tenemos dos formas de representarla. En el caso que sea un electrón, el que se haya liberado, observemos que como su masa es tan ínfima, aparece un 0 en la parte superior. Y en la parte donde serían los protones o el número atómico, aparece un -1, ya que los electrones tienen carga negativa. En el segundo caso, tenemos un positrón, que también su masa es despreciable, y como su carga es positiva, o sea, igual que la de un protón, vemos que su número atómico es 1. En el último caso, tenemos la radiación gamma. La radiación gamma no tiene masa y tampoco tiene carga eléctrica. En muchas ocasiones directamente no se escribe en las ecuaciones de reacciones nucleares. Ahora pasemos a los ejemplos. Comencemos con dos ejemplos de desintegración que dan como resultado una partícula alfa. La siguiente. Por ejemplo, si tenemos al uranio 238, ¿sí?, este se va a decaer o desintegrar en, por ejemplo, torio 234. ¿Sí? Fíjense en las masas. Recordando el principio de conservación de masa, nos encontramos con un problema. Teníamos una masa de 238 que se ha transformado en 234. Ahí es donde nos damos cuenta que fue una desintegración alfa, ya que la partícula alfa tendría esas 4 unidades de masa que nos faltan, ¿sí? Lo mismo con la cantidad de protones. La cantidad de protones que tenemos con el uranio, ¿sí?, 92. El torio tiene 90 y la partícula alfa los otros 2, para que de ambos lados de la ecuación tengamos la misma cantidad de masa y la misma cantidad de protones. Otro caso es, por ejemplo, en el caso del polonio, ¿sí? Acá tenemos el polonio 212, ¿sí?, cuyo número atómico es 84. Se va a desintegrar para obtener plomo. En el caso del plomo, fíjense en esas diferencias, ¿sí? Obtenemos plomo y la partícula alfa. Si sumamos la masa de este lado, fíjense, tenemos 208 más 4, eso nos da 212, que es justo la masa que tenemos del polonio. En el caso de los números atómicos, sucede lo mismo. 82 más 2 es igual a 84. ¿Sí? De esta manera mantenemos la cantidad de masa, ¿sí?, y de materia a un lado y al otro. En el caso que tengamos una desintegración beta, tenemos una pequeña variación. Vamos con el primer ejemplo, ¿sí? El cesio, por desintegración beta, da lugar al bario. Observemos este caso, cesio 137, ¿sí?, el bario 137 también. Fíjense que la única diferencia que encontramos es en los números atómicos.
Recordemos, la partícula beta tiene una masa despreciable, con lo cual no notamos variación en la masa de los elementos que obtenemos. Sin embargo, como esta partícula tiene una carga negativa, bario que tiene número atómico 56, le restamos el 1 de la partícula beta y nos da como resultado en este lado de la ecuación lo mismo que la del cesio. Un ejemplo más, ¿sí? El potasio 40 se transforma en calcio. Fíjense, obtenemos lo mismo, la masa no varía, lo que varía es el número atómico. ¿Sí? ¿Lo pudieron observar? Lo vamos a mantener un momento más ahí en pantalla. Para pasar al último ejemplo, donde obtenemos una desintegración de un positrón. Voy a tomar, por ejemplo, carbono 11, el cual, masa 11, cantidad de protones 6. Si yo tengo una desintegración por positrón, ¿sí? La masa no tiene que variar. Lo que me va a variar es el número atómico. Fíjense, de aquel lado, el positrón ya tiene 1. Significa que el elemento que yo vaya a obtener no puede tener el 6 que tenía el átomo de carbono al principio. ¿Ya resolvieron cuál es el elemento que tenemos como resultado? El elemento que tenemos como resultado es el elemento con número atómico 5, el boro. ¿Por qué? 5 más 1 es 6. Por ejemplo, el cadmio 113 puede absorber un neutrón. Observen que el neutrón tiene masa 1, ¿sí? Recuerden que los neutrones tienen una masa similar a lo de los protones, pero no tiene carga. Por eso abajo hay un 0. Cuando el cadmio absorbe el neutrón, su masa deja de ser 113 para ser 114. Y en este caso vamos a representar la radiación gamma, que es la que va a comenzar a liberar. Bien, para finalizar y redondear vamos a hacer unos ejercicios de práctica en los cuales siempre tenemos que tener en cuenta algo fundamental. La cantidad de masa en un lado de la ecuación tiene que ser igual a la del otro lado de la ecuación. Y la cantidad de carga en un lado de la ecuación tiene que ser igual en el otro lado. ¿Sí? Vamos a empezar con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, yodo 135. El yodo 135, y supongamos, obtenemos xenón. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué partícula tuvo que liberar el yodo para transformarse en xenón? Si observamos bien, ¿sí? ¿Las masas variaron? No. Así que tenemos que mirar las cargas. Fíjense que acá hay una carga, o sea, 53 protones. Recordemos, los protones tienen carga positiva, por eso es que hablo de cargas. 53. Pero en el otro lado tengo 54. Pero yo les acabo de decir que tienen que mantenerse igual. Así que rebobinando, pensemos, ¿cuáles partículas pueden dar esa diferencia de carga? ¿Sí? Voy a anotar acá rápidamente las cargas. ¿Cuál de estas opciones les parece que tiene que ir ahí? Si dijeron que lo que se obtiene de este lado es una partícula beta, están en lo correcto. Una carga, una beta negativa es lo que va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente 54 menos 1 da 53. Siguiente ejemplo. Por ejemplo, tenemos magnesio, ¿sí? Que es impactado por un protón. Observen en este caso, protón masa 1, carga, o mejor dicho, número atómico 1. El magnesio es impactado por un protón. Y me dicen que del otro lado voy a tener un elemento que no conozco y una partícula alfa. Recordemos, ¿sí? Lo mismo de un lado tiene que ser
lo mismo del otro. Observemos las masas. 26 más 1 es 27. Si ya la partícula alfa tiene 4, significa que nuestro elemento incógnita va a tener que tener una masa de 23, ¿sí? Recordemos, 26 más 1, 27, ¿sí? En el caso de los números atómicos, o mejor dicho, las cargas, tenemos 12 más 1. Eso nos da un total de 13. Lo mismo tendría que ocurrir del otro lado de la ecuación, ¿sí? Si ya la partícula alfa tiene 2, significa que el elemento incógnita tiene 11. Buscamos en nuestra tabla periódica y encontramos que el elemento que tiene número atómico 11 es el sodio, ¿sí? Bien, esto ha sido todo por ahora. Espero que con esta pequeña ayuda les sea más sencillo resolver los ejercicios de ecuaciones nucleares. Nos vemos hasta la próxima.